11 de junio. Ayer fue el aniversario del 10 de junio. Esta fecha que ya ha pasado a formar parte del calendario de las luchas en México por la emancipación y que es una fecha confusa. Y lo que pasó ayer en el centro de la ciudad vuelve a ser confuso. ¿Qué pasó el 10 de junio de 1971 enfrente del Cine Cosmos? Ahí en la calzada México-Tacuba, esquina con Melchor Ocampo, lo que es el circuito interior. ¿Qué sucedió ahí? Yo estaba en México hacía 2 años que había tenido que huir al exilio, pero 2 años y medio. Pero sí conozco a mucha gente que estuvo presente y las versiones no coinciden. Por supuesto, estar presente en un acontecimiento tan violento y perturbador no es ninguna garantía de ser un buen testigo. Los que están presentes son los que menos pueden saber lo que está ocurriendo. Pero las crónicas también son harto contradictorias y neblinosas. Se dice que era la primera manifestación que se intentaba después del movimiento del 68, era por primera vez que los estudiantes intentaban reganar la calle. Entonces, el motivo, si ustedes quieren, para algunos el pretexto, era la solidaridad con una escuela en Monterrey, creo. Y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ese era el motivo. El caso es que se hizo la manifestación, hubo ahí un enfrentamiento entre los grupos estudiantiles de izquierda, ya saben que si hay algún concepto confuso en este mundo es el concepto de izquierda, y estaban los aperturistas, es decir, los echeverristas. Echeverría, cuando llega al poder, que es el 1 de enero de 1971, o sea, hace apenas 6 meses, llega con la consigna de la apertura democrática, que sus críticos, sus enemigos llamaron la apretura democrática. Entonces, entre los echeverristas, los aperturistas, estaban en contra de realizar la manifestación susodicha porque la consideraban una provocación y porque la solidaridad con la Universidad Autónoma de Nuevo León no era suficiente. En cambio, los enemigos del echeverrismo, entre los cuales estaba el Partido Comunista, al que yo pertenecía aún desde el exilio, consideraban que era el momento precisamente para volver a manifestar la independencia y el vigor del movimiento estudiantil que había quedado tan maltrecho después del 68. Y entonces al grito de no queremos apertura, queremos revolución, salieron a la calle desde el casco de Santo Tomás, recorriendo la calzada México-Tacuba con la intención de continuar por la ribera de San Cosme, Avenida Hidalgo, bajar hacia 5 de mayo y llegar al Zócalo. Sin embargo, ya les digo, en el cruce de Melchor Ocampo y México-Tacuba aparece este grupo que se había convertido aparentemente en un escuadrón paramilitar, los halcones. Los halcones ya existían desde mucho tiempo atrás, desde los años 50. Yo vivía muy cerca de ahí, yo vivía en la colonia Anáhuac. Y el Cosmos era mi cine por default, ¿no? Al que fui muchísimas veces, al Cosmos y al restaurante de chinos que estaba en la parte de abajo. Y había una pinta inmensa que decía Los Halcones, pero muy bien hecha. En ese tiempo no existían los grafitis ni los grafiteros, en cambio esta era una verdadera obra de arte sobre el camellón, es decir, por abajo de Melchor Ocampo corría el río Consulado, ¿no? Y el camellón que cubría el río era un camellón elevado. Entonces en uno de los taludes de ese camellón elevado decía Los Halcones. Pues aparecieron estos supuestos halcones a reprimir a los manifestantes, a enfrentarse a los manifestantes, y salieron, en eso todo el mundo, hasta ahí todo el mundo coincide, salieron llevando bastones de los que se utiliza en el arte marcial japonés, el kendo.
para golpear a los manifestantes. Y ahí alguien soltó el primer balazo y se generalizó la balacera. Es ahí donde las versiones divergen. ¿Quién soltó el primer balazo? ¿Fueron los propios halcones o fueron manifestantes? No voy a tomar partido, no hay demasiados elementos. Motivos para sospechar sí los hay, pero se los dejo de tarea. Sospechen ustedes lo que quieran. Alguien soltó el primer balazo. Que había manifestantes armados, no había ninguna duda. Entre ellos, nuestro queridísimo Salmón, el camarada Jardón, que ya era Raúl Jardón, que ya era un hombre mayor. Él reconoció públicamente que en la manifestación del 10 de junio iba armado, con una pistola, pues. Y como él, muchos otros. Eran los días previos al surgimiento de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Y la tentación guerrillerista era importante en México. Entonces se suelta la balacera, pero claro, a los primeros balazos todo el mundo corrió. Unos se parapetaron y otros directamente se escondieron. ¿Quién sabe cuánta gente murió y quiénes fueron? No se sabe. No murió nadie conocido, nadie que pueda ser identificado. Se manejan cifras un poco a tontas y a locas. Mi gran amigo Raúl Moreno cuenta que a la Facultad de Medicina llevaron el cadáver, hubo una asamblea inmediata, ya saben, llevaron el cadáver de uno de los muchachos muertos en el enfrentamiento para velarlo, hasta que se dieron cuenta, ya no sé cómo, sino por el corte de pelo y demás, de que era un halcón el que estaban velando ahí. Inmediatamente procedieron a retirar el féretro y la asamblea continuó de cuerpo ausente. Esto me sirve de introducción a algún tema que quiero tocar específicamente hoy, y es el tema de la provocación. Se olvida permanentemente que la provocación es un elemento esencial en la política, lo ha sido desde que la historia es historia. Existe la provocación. La provocación consiste en lograr que el adversario reaccione a nuestras instigaciones y que esa reacción pueda ser utilizada en su contra. Las provocaciones clásicas en la época contemporánea, pues, consisten en armar un teatrito, un desmadrito, de manera de obligar a reprimir y entonces acusar al represor de eso, de represor y de injusto y de opresor. La provocación, hay muchos tipos de represión, de provocación. La provocación a veces es utilizada por los revolucionarios auténticos. Sobre todo en aquellos años había jóvenes que adherían a la llamada teoría del foquismo, sostenida por Ernesto Che Guevara. El foco guerrillero va a provocar que venga el ejército y reprima a los campesinos. Reprima a campesinos que no tienen nada que ver con la guerrilla, pero que gracias a la represión se van a radicalizar y se van a convertir en nuestros partidarios. Esa es la teoría del foquismo. El foco guerrillero que generaliza el movimiento de oposición y de combate al poder. Pero hay otro tipo de provocación, que es la provocación malintencionada, la provocación de los mercenarios, la que hace que un grupo a sueldo, al servicio de tal o cual politicastro, en medio de un acto masivo, arme un desmadre de tal manera que el poder, o una parte del poder, tenga que intervenir y en ese momento denunciarlo y acusarlo públicamente por esa intervención. Obviamente, el 10 de junio de 1971 hubo una provocación. Y la provocación tenía que ver con el 68. Ya les dije que mi versión del 68 es de la conducta del régimen en el 68, que no es lo mismo. El movimiento del 68 tiene su propia dinámica, sus propias explicaciones, esas son conocidas y se ha hablado mucho de ellas y no hay discusión prácticamente sobre ellas. No, sobre lo que queda en la oscuridad en el movimiento del 68, es qué pasaba en el seno del gobierno, cómo jugó todo eso que estaba sucediendo y cómo se intentó instrumentalizar al movimiento del 68. La versión más clara es
que la que yo sostengo, es de que había una pugna entre Díaz Ordaz y Echeverría, entre el presidente y su secretario de Gobernación, y que fue una pugna a muerte. No voy a entrar ahora en detalles, porque estamos hablando del 71, no del 68, pero esa pugna entre Díaz Ordaz y Echeverría, que se manifestó a lo largo de todo el movimiento del 68, volvió a manifestarse muy probablemente el 10 de junio en la Ribera de San Cosme, porque resulta que el regente de la ciudad, como se le llamaba entonces al actual jefe de gobierno, era Alfonso Martínez Domínguez, radicalmente díaz-ordazista, y que se le habría impuesto a Díaz Ordaz, se le habría impuesto a Echeverría por parte de Díaz Ordaz. Sería una cuña que Díaz Ordaz habría podido meter en el gobierno de los echeverristas. Entonces, la provocación del 10 de junio, que es desde la misma aparición de los halcones con sus bastones de kendo, que no se entiende qué querían, para qué. Si hubieran dejado en paz a la manifestación hubiera llegado al Zócalo, hubieran echado 4 gritos y se hubiera disuelto, obvio. Entonces alguien quería que las cosas no transcurrieran tranquilamente. ¿Quién lo quería? Entonces puede ser Echeverría para chingarse a Martínez Domínguez, que es lo que finalmente ocurrió, porque Echeverría acusó al regente de haber sido inoperante durante ese día, porque la policía estaba ahí y no intervino. O bien puede haber sido Martínez Domínguez que lo organizó precisamente para responsabilizar a Echeverría, que es finalmente la versión que ha pervivido, que ha persistido, ¿no? Históricamente se considera que el 10 de junio es una de las responsabilidades mayores de Echeverría durante su sexenio, junto con el 2 de octubre, donde ahí las opiniones están divididas. Consideran que Echeverría y Díaz Ordaz iban del mismo lado y por lo tanto la culpa es compartida. Y después la famosa guerra sucia en contra de los numerosos grupos guerrilleros que habían surgido. Así pues, a mí no me cabe ninguna duda que lo que sucedió el 10 de junio de 1971 fue producto de una provocación. Mi duda es quién provocó a quién. En un momento pareció que ganó Echeverría, pero a la larga quien acabó perdiendo fue el propio Echeverría. Existe un tercer tipo de provocación que no mencioné hace rato cuando hablé de los dos grandes tipos. Existe la provocación del irresponsable, de al que le gusta armar desmadre por el desmadre mismo, de los chavos acelerados que rompen cristales y entran a robarse Coca-Colas de los Oxxos y que destruyen las cabinas telefónicas, cuando había cabinas telefónicas, suponiendo que esa es una manera de atacar a Slim. Eso existe, ¿no? Hay una forma de primitivismo infantil. El grave problema del actual combate radical de los jóvenes es que carecen de discurso. Igual que con los 132 y todas esas jaladas, ¿no? No hay discurso. Muy bien, amigos. Tengan presente, escúchenme, háganme caso por una vez, tengan presente siempre en el quehacer político, en el acontecer político de México y del mundo, ese elemento central, la provocación. Si se ponen a analizar los grandes acontecimientos de la historia de México y del mundo, verán que la provocación está ahí presente. La provocación, pensar en términos de provocación, a lo mejor no les dará respuestas, pero sí les permitirá plantearse preguntas. Y ya lo he dicho y lo repito, las preguntas son mucho más confiables que las respuestas. Busquen preguntas, no busquen respuestas. Y pregúntense, la matanza de Aguas Blancas, ¿a quién benefició? Y eso a lo mejor los acercará a dar con la sospecha del culpable. La matanza de Acteal, ¿a quién benefició? Sigan preguntándose y sigan pensando en términos de provocación, amigos míos. Bien.